Ahora presentamos la interpolación con polinomio de Newton de diferencias divididas. Este es un método sumamente cómodo, sobre todo cuando se requiere calcular un polinomio interpolador de grado elevado. Aquí presentamos su desarrollo, que es f de x igual a f de x0 más f de x0 x1 por x menos x0 más f de x0 x1 x2 por x menos x0 por x menos x1 más f de x0 x1 x2 x3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 y así sucesivamente hasta el polinomio de n igual a n. Una regla súper importante es que tenemos que interpolar siempre por arriba. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con el orden en el que colocamos los valores tabulados de x y f de x. Ahora, aquí presentamos cómo es que se muestran las diferencias divididas, en donde tenemos nuestros valores de las x, valores de f de x, y así continuamente vamos a ir obteniendo f de x0, x1, f de x1, x2, x2, x3, x3, x4 y así sucesivamente para obtener esta diagonal en donde obtenemos fx0, x1, fx0, x1, x2, fx0, x1, x2, x3 y así sucesivamente. Aquí nuevamente colocamos la demostración que se obtuvo del método de Newton y para obtener la f de x aproximada. Nuestra programación, vamos a explicar un poco de qué se trata. Aquí nos pide n, que es el grado del polinomio. Después tenemos un ciclo for en donde vamos a colocar nuestras x y las f de x, así formando vectores. Para esta matriz que tenemos aquí, hacemos la matriz de diferencias divididas, que son los valores que vamos a obtener en la línea diagonal que les había dicho anteriormente, y después vamos a obtener el polinomio de Newton respecto a eso. Aquí este ciclo for obtiene nuestro polinomio y lo coloca en una forma fraccionaria con nuestras respectivas x y su grado. Y por último colocamos el valor de x a interpolar, lo evalúa en nuestro polinomio y nos obtiene el valor interpolado. El ejercicio 1 en el polinomio anterior de Lagrange. Vamos a resolver el ejercicio 2. Aquí está. Las densidades de las soluciones acuosas del ácido sulfúrico varían con la temperatura y la concentración de acuerdo con la tabla. Aquí podemos ver cómo nos dan los datos del porcentaje de concentración y los datos de temperatura. Estos son los datos de densidad que nos pide aquí. En el inciso A dice: calcule la densidad de una concentración de 40% y una temperatura de 15 grados centígrados. Como podemos ver, aquí tenemos la concentración de 40%, pero no tenemos la temperatura a 15 grados centígrados. El inciso B dice: calcule la densidad a 30 grados centígrados y una concentración de 50%. Aquí podemos ver cómo tenemos la temperatura a 30 grados centígrados, pero no tenemos la concentración del 50%. Aquí nos faltaría. Y el inciso C, que es una doble interpolación, dice: calcule la densidad a 50 grados centígrados y 60% de concentración. Aquí, entre estos dos valores, entre 30 y 60, se encuentra la temperatura de 50 grados centígrados. Y entre 40 y 70 se encuentra la concentración del 60%. Dice: considerar n igual a 2. Ejercicio A. Dice: calcule la densidad. Ya lo leímos. Aquí podemos ver nuestros datos tabulados de n igual a 2. Entonces tenemos tres datos, que es 10, 30, 60. Y nuestros valores de fx, que son de la densidad. Tenemos que obtener la densidad a 15 grados centígrados.
Entonces, realizamos nuestra tabla de diferencias divididas. Aquí obtenemos fx0, x1, obtenemos fx1, x2 y sustituimos nuestros valores, que aquí f de x1 va a ser este valor, f de x1, 1.2953, menos f de x0, que va a ser 1.3103, entre x1, que va a ser 30, menos x0, que va a ser 10. Esto nos da menos 7.5 por 10 a la menos 4. Igualmente sacamos fx1, x2 y realizamos nuestra otra diagonal dividida para obtener fx0, x1, x2. Entonces, nuestra fx1, x2, aquí la tenemos, que es 9.26333 por 10 a la menos 3, menos fx0, x1, que es menos 7.5 por 10 a la menos 4. Aquí está, aquí lo obtenemos, entre el último valor, que es x2, que es 60, menos el primer valor, x0, 60 menos 10. Y eso nos da un resultado de 2.0027 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a sustituir nuestro polinomio de Newton, el que explicamos desde un inicio, que es f de x igual a f de x0. Aquí tenemos nuestra f de x0 más f de x0, x1, aquí lo tenemos, por x menos x0 más f de x0, x1, x2, aquí está, por x menos x0, aquí lo tenemos, por x menos x1. Y así obtenemos el valor aproximado de f de x. Aquí, como les explicaba en el programa que realizamos en MATLAB, nos pide el grado del polinomio, n igual a 2 en este caso. Nos imprime que se necesitan 3 puntos. Después nos dice cuál es el valor de x0, 10. El valor de y0 o de f de x0, 1.3103, y así sucesivamente, formando nuestra tabla de datos, para después obtener la matriz de diferencias divididas, que son estas, y esta es la diagonal que les decía, que se obtuvo en f de x0, x1, f de x0, x1, x2 y f de x0, x1, x2, x3. Ahora este es el polinomio de Newton que nos muestra. Después le decimos qué valor queremos evaluar en ese polinomio y nos da por resultado el valor interpolado por polinomio de Newton de diferencias divididas. Nuestro inciso A y nuestro inciso B son muy parecidos. Nos pide una concentración a 50% y una temperatura de 30 grados centígrados. Aquí nuestra X va a ser 50. Como les dije anteriormente, nuestra regla súper importante, tenemos que ordenar nuestros datos de forma de que la X quede entre X0, que es 70, y X1, que es 40. Así obtenemos nuestra tabla de diagonales divididas, fx0, x1, fx1, x2, fx0, x1, x2, que aquí está desarrollado y sustituido con los valores de nuestra tabla. Para después sustituir esta diagonal que les decía en nuestro polinomio de Newton, y como resultado tenemos nuestra f de x aproximada, que es de 1.38. Ahora vamos a ver el programa. Aquí, como se darán cuenta, nuestro programa nos arroja el mismo valor que obtuvimos en nuestro ejercicio. Aquí le coloqué n igual a 2, nuestros valores de x, de f de x, que en este caso es y. Tenemos nuestros valores en la matriz de diferencias divididas, nuestro polinomio de Newton.
colocamos la x, el valor de x que queremos obtener, y tenemos nuestro resultado. Nuestro inciso C es un poquito más complicado, ya que tenemos que interpolar antes de obtener un resultado. Tenemos que interpolar 3 veces para obtener 3 densidades en nuestra temperatura o concentración, depende, y después interpolar entre esos 3 datos para obtener el resultado aproximado. Ok, les voy a explicar un poquito más. Aquí tenemos nuestra temperatura de 50, entonces x va a ser igual a 50 con 40% de concentración. Ahorita van a entender un poquito más. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, nuestra tabla de diferencias divididas, sustituimos en nuestro polinomio y obtenemos nuestra primera f de x. Ahora vamos a volver a interpolar. Nuestra temperatura va a ser de 50, o sea, x igual a 50, ahora con 70% de concentración. Hacemos lo mismo y obtenemos nuestra segunda f de x. Igualmente, x igual a 50 con 20% de concentración. Aquí es donde estamos cambiando. Estamos obteniendo 3 densidades con 3 concentraciones diferentes en una misma temperatura. Hacemos lo mismo y obtenemos nuestra f de x aproximada en nuestra concentración de 20%. Ahora, ya tenemos 3 f de x. Aquí las colocamos en nuestra temperatura, que era x igual a 50, obtuvimos nuestras 3 densidades con el porcentaje de 20%, 40% y 70%. Ahora, ya que tenemos estos valores interpolados, podemos interpolar el otro valor que nos pide, que es porcentaje de concentración a 60%. Tabulamos aquí x 70, aquí va a ir nuestra x, 40, 20 y f de x con nuestros valores interpolados. ¿Para qué? Para obtener aquí en medio nuestra x de 60, nuestra f de x correspondiente. Hacemos lo mismo, nuestra tabla de diferencias divididas, sustituimos en nuestro polinomio de Newton y obtenemos nuestra f de x aproximada con nuestra doble interpolación, que es con 50 grados centígrados y 60% de concentración, la densidad es de 1.47413603 aproximadamente. Ahora lo vamos a comprobar con nuestro programa de MATLAB. Lo que hice yo fue, para demostrar todo el proceso, no borrar nuestras anteriores interpolaciones, así que aquí colocamos nuestro grado de polinomio, que es el mismo en todos. Se necesitan 3 puntos, por eso sacamos 3 densidades. Eso nos arroja nuestro programa. Entonces colocamos nuestros valores, obtenemos nuestra primera densidad, 1.28050476. Después hacemos lo mismo, corremos nuestro programa, colocamos los datos en x igual a 50 y nos arroja nuestro segundo valor de densidad, que es 1.58391429. Y por último hacemos lo mismo, que es el tercer valor de densidad. Aquí lo tenemos, aquí ponemos x igual a 50 y aquí está nuestro tercer valor, 1.12154762. Con estos datos, si se dan cuenta, aquí ya los coloqué en nuestras respectivas f de x y se obtuvo el valor de 1.47413609. Lo podemos comprobar. Obviamente nuestro programa de MATLAB es más exacto por las decimales que se usan y a final de cuentas es un programa y nos arroja un mejor valor aproximado.